Buenas tardes con todos. En esta oportunidad les hablaremos sobre el ciclo Brayton. El ciclo Brayton aparece por primera vez asociado a la patente de una máquina de gas del inventor inglés John Barber en 1791. En la década de 1840, el físico británico James Prescott Joule planteó de manera teórica y formal el ciclo Brayton. Y el primer intento relevante por llevarlo a la práctica se produjo en 1872 cuando George Brayton patentó su Reading Motor. El ciclo Brayton, también conocido como ciclo Joule o ciclo Flow. El ciclo ideal de Brayton abierto es un proceso cíclico con la más amplia aplicación al ser la base del motor de turbina de gas, que se emplea para la producción de electricidad en los quemadores de gas natural, o también en las industrias para la generación eléctrica y de algunos motores terrestres o marinos. Se cuenta con un compresor, un quemador o cámara de combustión y una turbina. Como los procesos en el diagrama presión-volumen, contamos con de A y B la compresión adiabática reversible en el compresor o compresión isentrópica, de B a C adición de calor a presión constante, de C a D expansión adiabática reversible en la turbina o expansión isentrópica, de D a A el calor expelido a presión constante. Como son los procesos de compresión y expansión isoentrópico, contamos que la temperatura 2 entre temperatura 1 es igual a temperatura 3 sobre temperatura 4. O también la presión 2 sobre presión 1 elevado a la constante K menos 1 entre K es igual a la presión 3 entre la presión 4 elevado al exponente K menos 1 entre K. Y para contar con la eficiencia térmica tenemos que el ciclo Brayton es igual al trabajo neto sobre la carga, que es equivalente a 1 menos 1 sobre la relación de la presión, donde RP es igual a presión 2 entre presión 1, eso es la presión alta sobre la presión baja. Como ciclo ideal de Brayton cerrado, contamos con un compresor, una cámara de combustión, una turbina y un intercambiador de calor. El fluido de trabajo es el aire y la fuente de energía es el gas natural. Tenemos de W de 1 a 2 el trabajo consumido por el compresor, que es positivo. El W de 3 a 4, trabajo útil generado por la turbina, que es negativo. QH, que es el calor necesario en la cámara de combustión, y QL, el calor expulsado al medio externo. Contamos con el rendimiento térmico, que es equivalente al trabajo neto entre el calor necesario, y este a su vez es equivalente al trabajo de 3 a 4 más el trabajo de 1 a 2 entre el calor necesario, y la tasa de calor es 1 entre el rendimiento térmico o equivalente al calor necesario entre el trabajo neto. A modo de repaso, vemos que el ciclo Brayton se compone de un compresor, una cámara de combustión, la turbina y el intercambiador de calor en un ciclo cerrado. En el ciclo ideal, el cual está representado por las líneas continuas, los procesos son isentrópicos de 1 a 2 en el compresor, de 2 a 3 en la cámara de combustión. Esto quiere decir que calentamos a presión constante, de 3 a 4 isentrópico en la turbina y de 4 a 1 isobárico en el intercambiador de calor. Podemos decir que perdemos calor a presión constante. La figura en el diagrama entropía-temperatura con línea discontinua representa el ciclo real, donde 2A y 4A son los estados reales del compresor y de la turbina, mientras que los puntos 2S y 4S son los estados isentrópicos. Además, tenemos que el trabajo de 1 a 2 es el trabajo consumido por el compresor y el trabajo de 3 a 4 es el trabajo útil generado por la turbina.
y también tenemos el calor necesario en la cámara de combustión que ingresa y el calor expulsado al medio externo por el intercambiador de calor. En el ciclo Brayton se produce cierta caída de presión durante los procesos de adición y durante los procesos de rechazo de calor, como podemos ver en la gráfica. La entrada de trabajo real al compresor es mayor y la salida de trabajo real de la turbina es menor, debido a las irreversibilidades, que son caídas de presión, transmisión de calor con el medio externo y el incremento de entropía. En un ciclo real de turbina gas, el compresor consume más trabajo y la turbina produce menos trabajo, comparado con un ciclo ideal de Brayton. Esto debido a las irreversibilidades que hay en el compresor y la turbina anteriormente mencionadas. Para calcular las eficiencias utilizaremos las siguientes fórmulas. Tenemos que el rendimiento de la turbina es el trabajo real entre el trabajo teórico. Esto es H3 menos H4A, que son las entalpías de la turbina en líneas discontinuas, y el trabajo teórico, que es H3, y H4A, que es el trabajo teórico en la turbina, mientras que el rendimiento en el compresor es el trabajo teórico entre el trabajo real. Y tenemos que es H2S menos H1, teórico entre real, para el compresor. Y finalmente el rendimiento del térmico del ciclo es el trabajo neto entre el calor que entra a la cámara de combustión. Comparación de ciclo real e ideal. Podemos mencionar que en la realidad la turbina y el compresor tienen unos rendimientos inferiores al 100%, a diferencia del ciclo ideal. En el ciclo ideal, el fluido de trabajo es solo el aire en todo el ciclo, mientras que en el ciclo real el aire fluye solamente en el compresor, mientras que el combustible se agrega al flujo en la cámara de combustión. Con respecto a la adición de calor, en el ciclo ideal se asumen a presión constante y el rechazo de calor también se asume a presión constante, mientras que en el ciclo real hay una caída de presión a través de la cámara de combustión y el combustible se añade físicamente al flujo, y la eficiencia de combustión no es del 100%. Con respecto a la presión de entrada, en el ciclo ideal es igual a la presión atmosférica, mientras que en el ciclo real las pérdidas en las tuberías y las líneas de entrada reducen el valor de presión en la entrada del compresor. Con respecto a la compresión y expansión, en el ciclo ideal se asumen todos reversibles, quiere decir que sin pérdidas, mientras que en el ciclo real los procesos reales son irreversibles, con una eficiencia isentrópica inferior al 100%. Muchas gracias.